Buenas noches, bienvenidos un martes más de Opinión Legal. ¿Hay Estado laico en México? Esa es la pregunta y esta noche vamos a analizarlo. Me acompañan Ariadna Llamas y también César Montes de Oca. Más adelante vamos a analizar el tema de cómo seguir gobernando estos próximos 2 años por parte del gobierno federal con todo el contexto que se avecina. Y al final en la consultoría legal, ya lo saben ustedes, temas muy interesantes que van a poder aprovechar. No le cambie porque estamos listos. Opinión Legal. Arrancamos. Este programa es presentado por Díaz Gómez Abogados, tu solución legal. Buenas noches, bienvenidos a un martes más de Opinión Legal. Me da mucho gusto recibirlos en este programa en donde hoy de nueva cuenta tenemos un tema muy controversial, un tema que va a servir de entrada y desde un inicio para calentar la mesa. Siempre son temas que llaman mucho la atención y de hecho este es una especie de subtema que recuperamos a raíz de las marchas que han surgido hace unos días atrás, fomentadas por un frente que se dice en pro de la familia o en defensa de la familia y en donde hemos podido ver a raíz de estas marchas, tanto en su preparación, en su impulso como en su ejecución, a personajes pertenecientes a distintas religiones en nuestro país como participantes activos, como impulsores, en lo que prácticamente pudiéramos interpretar como haciendo pues política, participando activa y decididamente en ello. Y por eso es que llegamos a la pregunta que nos pone el tema esta noche en la mesa, que finalmente es ¿Estado laico en México? Más allá de lo que dice nuestra Constitución, en los hechos, ¿de verdad tenemos un Estado laico en México? Esta noche me acompañan para discutir el tema Ariadna Llamas, ella es analista político, a quien me da mucho gusto recibir en el estudio. Ariadna, bienvenida otra vez. Gracias, Oscar, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti, Ariadna. Y también César Montes de Oca. César, bienvenido una vez más. ¿Qué tal, Oscar? Gracias por estar con nosotros, abogado y también analista político. Pues gracias a los dos por estar aquí y la pregunta está abierta. Esto precisamente ya está contextualizado. Tenemos personajes que públicamente pertenecientes a la Iglesia Católica o a algunas otras religiones han opinado en medios de comunicación y han difundido esa opinión y han llamado también a apoyar estas marchas en defensa de la familia, de las que ya hablamos y que, bueno, ya tenemos también previo conocimiento. ¿Qué les parece? Les doy la palabra en primer término y de ahí vamos avanzando. Ariadna. Bueno, pues mira, mencionabas hace un momento el Estado laico. Desde un punto de vista de ciencia política, administración pública, no podemos decir que es un Estado laico, porque ya es la esencia. El Estado, por esencia, debe de ser laico. La Constitución de México marca que es laico, entonces ya tenemos ahí 2 puntos, ¿no? Vivimos en un Estado democrático donde se sobreentiende que es laico, no hay ninguna religión que marque la pauta como lo es en otros países. Aquí el catolicismo, pues no está, que tú digas es obligatorio que seas católico. Ahora, lo que se pelea en la marcha de la familia es esa defensa del matrimonio que ellos llaman normal. En fines jurídicos y dentro de la administración pública, el matrimonio que ellos llaman legal, el católico, no tiene ningún fundamento y tampoco tiene una validez oficial como lo es por lo civil. Entonces, por esa parte. Y me regreso un poquito, ¿no? A hablar del Frente de la Familia. ¿Qué busca realmente el Frente por la Familia? Pues bueno, ellos se dicen, ¿no? Y lo voy a leer textualmente como está en sus páginas y en sus miles de documentos que han hecho, es promover y defender las instituciones más importantes de la sociedad, que es el matrimonio hombre y mujer y una familia natural. Y ellos lo defienden porque es la base de la sociedad. Entonces, pues partiendo de ella vemos, y lo veo así, ¿no? Antes de empezar con el debate, yo sí estoy totalmente diciendo que esto no es válido, esta marcha ni siquiera es válida, y si fuera válida, si tocara al menos puntos como promover valores familiares o luchar contra la violencia intrafamiliar, yo diría es una lucha válida y que realmente es el Frente por la Familia. Pero el Frente por la Familia no tiene por qué fundarse en valores como el odio contra las personas que no piensan igual que ellos, ¿no? No, y aparte, bueno, cada quien tiene derecho a opinar como sea y a defender sus puntos de vista. Lo complejo es cuando empiezas a defender valores que en realidad pertenecen a una religión determinada, como si fueran los valores que tienen que imperar en política pública. Bueno, César, Estado laico en México,
Más allá de la Constitución, mi querido César, que también eres abogado. Estatutariamente, constitucionalmente, sí, efectivamente somos un Estado laico. Sin embargo, no podemos olvidar nuestro pasado profundamente religioso, nuestro pasado y nuestro presente. Si bien somos un Estado laico estatutariamente, prácticamente somos un Estado sumamente religioso, Oscar. Prevalece todavía la religión católica, el cristianismo, pues es la religión predominante en México, sin olvidar otras religiones como el judaísmo y el islamismo, que además que están siendo o se están arraigando más y más cada vez en nuestra sociedad. A lo que voy, si bien constitucionalmente somos un Estado laico, nuestra sociedad por naturaleza es profundamente religiosa y es muy difícil separar la religión del Estado, porque no podemos exigirle a nuestros políticos, a nuestros gobernantes, que cuando lleguen a ocupar un puesto público dejen al lado sus valores religiosos, dejen al lado sus creencias religiosas, porque esto es simplemente imposible. La parte espiritual del hombre, desde mi punto de vista, es muy propia y no la podemos separar. Vemos países primermundistas, como lo puede ser propio Estados Unidos, ¿no? Que es profundamente religioso también y que es más, es mal visto que un candidato se declare ateo, laico o de otra manera. Es decir, en Estados Unidos se busca el voto de las iglesias abiertamente. Incluso vimos esta semana que el señor Trump fue a predicar a una iglesia, fue a hacer campaña ahí y el pastor de la iglesia lo paró en seco, ¿no? Dijo, oye, yo te invité aquí para debatir ideas de tus creencias religiosas, no para que hagas proselitismo político. Entonces, la realidad, Oscar, es que las iglesias, llámese católicas, llámese cristianas o de cualquier otra religión, sí tienen mucha influencia sobre la sociedad actual y esta influencia se ve en la política, en la manera en cómo se hace el ejercicio de la política en México. Ahora, tiene razón Montes cuando dice que finalmente también la laicidad depende mucho en su interpretación dependiendo de dónde estés geográficamente en el mundo, ¿no? Cada país la ha entendido, comprendido diferente y la ha aplicado diferente. Efectivamente, en Estados Unidos se es mucho más abierto con este tema. En México, precisamente por lo que veníamos arrastrando y la manera en cómo se conforma México y el reconocimiento explícito que se tiene a la influencia tan fuerte de lo que es el catolicismo en México, ahí sí se pone una pared, un muro de tajo. Sí, por supuesto. La Iglesia cometió muchos errores en México. Se le dice, ustedes no van a participar en política, ni en política pública, pues. Sin embargo, esta es una especie de simulación, César, Ariadna, porque siempre hemos visto que la Iglesia de alguna manera o de otra participa, influye, declara, hace, construye, y parece que a nadie le llama tanto la atención, como que también hay una especie de tolerancia hasta cierto punto de que la Iglesia participe, porque finalmente, ¿cómo le dices a un sacerdote que no hable de la familia o que no hable de la pareja, cuando es parte también de la religión? Entonces, el problema viene cuando esto sucede públicamente y cuando además se hace ya de una manera organizada, porque entonces prácticamente vemos que se está saliendo a hacer campaña. Claro. No, y además, Oscar, las personas tienen derecho a hacerlo. O sea, comentabas que tú no veías válida esa marcha. Yo creo que desde el punto de vista jurídico tenemos un derecho constitucional sobre la libre manifestación de ideas, siempre que sea en un contexto ordenado y respetuoso, que a lo mejor estas marchas que se organizaron hace unas semanas aquí a nivel nacional no fueron totalmente respetuosas porque incitaban a la discriminación en contra de personas que piensan de manera distinta o que tienen preferencias sexuales diversas a las de los católicos. Es un mundo sumamente hipócrita. Así es, perdón que te interrumpa, exactamente hablando en términos de libertad, bueno, nosotros entendemos que la libertad no tiene por qué tener límites ni favorecer ninguna tendencia religiosa, doctrinaria, política. Tienen derecho a expresarse. Lo que sí no tienen derecho es a incitar a una discriminación, mucho menos a desinformar a la población. Si bien los religiosos tienen todo el derecho del mundo a expresarse, a decir, no estoy a favor, que el tema es los matrimonios igualitarios, no estoy a favor, tampoco tienes por qué malinformar. Lo que están haciendo en estas marchas y en infinidad de comentarios es decir que es la creación, ¿no? Que el fin último, por ejemplo, que la iniciativa del presidente dice, bueno,
van a enseñar a los niños cosas que no deben en las escuelas, la base de la sociedad es el matrimonio, se deben de papá y mamá, es fin del matrimonio, es la procreación, y en fin, malinterpretan el género, ¿no? Es un ataque constante a quienes se dicen yo soy feminista, lo condenan de una manera precisamente con el sometimiento, ¿no? Como lo escuchamos hace poco, en la Biblia, como dice en la Biblia, la mujer se debe de someter, es lo que ellos están ahorita pregonando. Entonces, no lo aceptan públicamente, Ariadna, pero eso es lo que están haciendo. Hay toda una estructura construida para no verse tan mal, pero finalmente cumplir con su objetivo. Es que son hipócritas, como bien decía, el hecho de que, ok, públicamente cuando traigo el micrófono no lo voy a decir, estoy de acuerdo, ¿no? Y está bien, pero en sus redes sociales, en la página en sí de la lucha por la familia y en el frente. En el Frente por la Familia y en el Consejo por la Familia, ahí viene. Y me parece a veces, digo, ahorita metiendo un poco al tema que más se oponen, que es a la adopción de la familia homoparental, es que dicen, es que están poniendo en riesgo a nuestros niños. Investigando en su portal, en el Consejo de la Familia, venían unos datos que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, por aquí los traía en el acordeón. El 50% de los niños de la calle han sido violados. En Juárez, la violación se da en niños menores de 10 años. México es el país número 1 en abuso infantil, abuso sexual. Entonces decimos, bueno, ¿quién dice que el número 1, quiénes abusan más de los niños? Los padres, ¿no? Eso está claro. Entonces, ¿son familias homoparentales realmente? Creo que ahí ellos también están un poco perdidos entre qué quiero que sepa la sociedad, cómo engaño a la sociedad. Y yo tengo datos exactos y los uso, pero los voy a usar a como a mí mejor me parezca. Estoy de acuerdo contigo en muchos puntos. No me gustaría desviar la discusión al tema de los objetivos o lo objetivo de esta marcha, sino a la participación, por ejemplo, de la iglesia en sí misma, que es escandalosa cuando la vemos de una manera tan natural, precisamente en promoviendo estas marchas, porque nos deja darnos cuenta que finalmente, por más que se ha trabajado en la Constitución para, por una parte, decir el Estado es laico, es decir, el Estado no te va a influenciar una religión, y por otra parte decir todos tenemos libertad de credo, cada quien puede creer en lo que sea o en lo que no, porque una cosa es que el Estado no te imponga y otra cosa es que tú puedas o no puedas creer en diferentes cuestiones. Y eso que está plasmado en la Constitución, en la práctica no se logra de manera realista. No se logra y lo vemos en la influencia católica, concretamente de la Iglesia Católica, sobre la política nacional. ¿Qué lectura le das tú al hecho de que en la televisora más grande del país, religiosamente, cada lunes se transmite parte de la homilía que dio el obispo de México a nivel nacional? Y en el 50% de las participaciones, por no decir en la totalidad, el obispo invariablemente habla de un hecho político o de algún acontecimiento de relevancia nacional y da el posicionamiento de la Iglesia Católica, que si lo dice el obispo es la política o lo que debe adoptar el resto de la congregación católica, el resto de la Grey Católica. ¿Por qué? Porque es la posición oficial de la Iglesia. Vemos siempre, invariablemente, en cada toma de protesta de presidente, que está el representante de la Iglesia Católica ahí, y lo hemos visto. Papa nuevo que ha habido desde Juan Pablo II, que fue el primero que visitó México, siempre está el presidente de la República recibiéndolo, no solamente como jefe de Estado, sino como jefe, líder espiritual de la religión católica, llegando incluso con Fox a besarle la mano e hincarse. Sí. Justamente tenemos que ir a un corte, César, pero si les parece, volvemos con esa discusión también de cuál es la postura que debe tener el Estado mexicano entonces para hacer valer y hacer respetar la Constitución mexicana, porque todo lo que hacen los líderes políticos comunica a veces lo equivocado. Vamos a un pequeño corte, estamos en Opinión Legal y estamos platicando precisamente del Estado laico en México. Volvemos, no le cambie.